Dios, gracias por tu inmensurable, Señor, obras, tu inmensurable carácter, tu amor infinito, eterno. Señor, gracias por tu palabra y mostrarnos, Señor, la necesidad tan grande que tenemos de ti. Ante la majestad del Dios Trino, somos tan pequeños, Señor. Ante la gloria imponente del Dios Santo, 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 debemos caer en reconocimiento de su gloria y su poder y majestad y exclamar: miserable de mí, soy un hombre pecador que necesita un mediador. Gracias por Cristo y por la cruz, porque has derramado tu ira sobre Él. Y por medio de su sacrificio y su acto perfecto, podemos tener comunión contigo y hoy ser llamados tus hijos, reconciliados con el Padre. Ya no hay enemistad, porque Cristo ha pagado el precio en la cruz del Calvario y ha resucitado con poder y está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Oh Señor, cuán grande es tu amor. Ayúdenos, Señor, a ver con claridad quién es usted. Cuando miremos quién es usted, nos llevará, Señor, a exclamarle y adorarle en la grandeza de su majestad. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Decía Oswald Chambers, en última instancia, Dios no dejará que nada se escape. Cada fecha de nuestra vida está bajo su escrutinio. Dios no nos hará volver de innumerables maneras al mismo punto, una y otra vez, y nunca se cansa de llevarnos de nuevo a ese punto hasta que aprendamos la lección, porque su propósito es producir el producto terminado. Y pensando en Romanos capítulo 5, versículos 6 hasta el 11, no dejaba de recordar esta frase de Oswald Chambers, porque el apóstol Pablo nos va a llevar en una aventura de conocer al Dios perfecto, al Dios santo. En el capítulo 5, versículo 5, si podemos ir a Romanos 5, versículo 5, el apóstol Pablo expone el gran amor de Dios. Y hasta este punto, no sé si lo has notado, es la primera vez que el apóstol Pablo habla del amor de Dios hacia nosotros. Y dice el verso 5 del capítulo 5. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y el apóstol Pablo en el capítulo 6 al versículo 11 que vamos a leer en este momento, expande, nos abre el entendimiento y los ojos, nos eleva a una altura para que podamos ver toda la majestad de un Dios santo, justo y amoroso. Leamos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Romanos 5, versículos 6 al 11. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros. Amén. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Amén. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto,
sino que también nos gloriaremos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Amén. Impresionante. Es asombroso lo que acabamos de leer. La verdad es que es difícil contenerse ante el despliegue de tanta hermosura. Debe cautivar nuestros corazones. Estamos navegando en las profundidades del entendimiento de Dios, de su misericordia, de su gracia y su justicia. El amor de Dios, dice Pablo en el verso 5, ha sido derramado sobre ustedes y emprende una tarea loable para nosotros de enseñarnos qué es el amor de Dios. En una ocasión estaba haciendo una excursión en una montaña con unos amigos y perdimos el camino, nos perdimos. Empezó a oscurecerse y pues teníamos que tomar una decisión. No encontramos el camino, la brecha que estaba hecha. Y tomamos la decisión de pensar, ¿qué hacemos? Nos regresamos colina abajo, vamos a llegar a algún sitio, o subimos la montaña a lo más alto que podamos, para así poder tener todo con perspectiva y claridad y poder tomar una mejor decisión hacia dónde ir. Tomamos esta decisión de subir la colina, lo más alto que podíamos subir, para tener perspectiva. Y creo que el apóstol Pablo está haciendo esto aquí. Nos está tomando a todos nosotros y nos está llevando a la colina alta para que nosotros podamos ver la belleza, la grandeza, la inmensidad del amor de Dios. Pablo está retomando el concepto del versículo 5 y lo está abriendo ante nosotros. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Que conozcamos verdaderamente a nuestro Señor y ante la grandeza de nuestro Señor estemos perplejos, asombrados por quién es Él. Si pudiera darte una descripción gráfica de estos versículos que acabamos de leer, es como que si nos pusiésemos a nosotros mismos debajo de la cascada más grande y recibir toda esa agua sobre nosotros. Es teología pura que debe animar el corazón, que debe alentar nuestra vida. Él está hablando de esa seguridad que tiene el creyente en el Señor. Él está hablando de esa protección de Dios para los suyos. Y solo piensa por un momento en esto. ¿Cuántas veces dudamos del amor de Dios? ¿Cuántas veces dudamos, será que Dios va a salvarnos? Y el apóstol Pablo, reconociendo nuestra condición, nuestras dudas, nuestras aflicciones, nuestros altos y bajos, toma el tiempo de llevarnos a lo elevado de la justificación por la fe y mostrarnos el amor de Dios y mostrarnos la profundidad del amor de Dios. Si pudiera darte otra ilustración, es esto una excursión, estamos en alpinismo, vamos a subir a lo elevado de la colina y darnos cuenta de quién es Dios en lo alto. No sé si tú has tenido la oportunidad de poder escalar montañas. Nuestras montañas en Nicaragua son bastante pequeñas, pero incluso una montaña pequeña en nuestra nación, en el norte del país, deslumbra, asombra, nos deja con esa sensación de pequeñez, ¿sí? Con esa sensación de grandeza. Cuán grande es Dios, cuán hermoso es Dios. Y Pablo está haciendo precisamente esto. Y quiere que le acompañemos para que podamos entender la grandeza de su amor. Él sabe que estamos emprendiendo esta caminata de conocer a Dios y quiere que le reconozcamos por lo que Él es. Y va a llevarnos a estos puntos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que no quede duda en nuestros corazones de cuán grande es el amor de Dios. Lo acabamos de cantar. Los escuché entonar esta canción, cuán grande es el amor tuyo, cuán profundo es tu amor. Y ahora lo leemos en la Escritura, cuán grande, cuán profundo es el amor de Dios. La justificación por la fe no solo consiste en el perdón de pecados. Gloria a Dios por eso. Nos regocijamos por el perdón de nuestros pecados. La justificación no solo consiste en la imputación de la justicia de Cristo. Ahora el Padre, aquellos que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, nos ve por medio de la obra perfecta y preciosa de Jesucristo.
La justificación no es solo eso, aunque estas son grandes noticias, amén. La justificación no solo trata de escapar de la ira de Dios. La justificación es un lugar elevado donde puedes ver con más claridad quién es Dios. Porque la justificación también trata sobre el amor inmesurable de Dios. Y lo vamos a ver. Tenemos que palparlo. Tenemos que ver nuestra miseria. Tienes que entender la grandeza y la inmensidad de tu miseria y ver la grandeza y la inmensidad de la gracia de Dios y decir, oh Señor, cuán grandes son, Señor, tus caminos. Cuán elevada es tu mente por encima de la nuestra. Cuán grande eres tú al amar un pecador como yo. Si tú no has caído en tus rodillas, exclamando, Señor, cuánta misericordia para mí, un pecador tan malo como yo. Tú no has entendido ni una milésima del Evangelio. Porque no podemos estar inamovibles, estoicos, fríos, secos, ante la gloria del Dios Todopoderoso. Amén. La justificación es paz con Dios. Justificación es que podemos tener acceso al Padre. Ya no somos enemigos, ya no somos extranjeros, ya no somos desconocidos. Tenemos acceso al Padre. La justificación también dice que es paz con Dios, acceso al Padre. Pero también habla acerca de esperanza, una esperanza gloriosa. La esperanza gloriosa, el gran amor de Dios derramado sobre nosotros. Cuando Dios está obrando en nuestra vida, produce en nosotros paciencia, carácter aprobado, esperanza. Y la razón de esa esperanza, nos dice el apóstol Pablo, es el gran amor de Dios que ha sido derramado sobre nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Al ver la grandeza de Dios, lo único que puedes hacer es exclamar, cuán grande es su amor. Cuán grande es su amor. Estos textos deben recordarnos Efesios capítulo 3, donde él dice que que todo creyente tiene que conocer la anchura, la profundidad, la altura y la longitud del amor de Dios. Todo creyente, sin distinción. Esto no es teología para pastores. Esto no es teología para ancianos. Es teología para la iglesia. Para conocer y vivir acorde a los principios y mandatos de nuestro Señor. ¿Cuánta desilusión hay en nuestro cristianismo? Es porque hemos puesto nuestra esperanza en algo más. Pero el apóstol Pablo dice, tenemos una esperanza viva, segura, inamovible. Pablo, ¿pero qué tan seguro estás de eso? Estoy tan seguro porque está basado en el amor de Dios. Pero Pablo, estamos luchando con entender ese concepto. Es una gran promesa. Pablo quiere llevarnos primero a que miremos la inmensidad del amor de Dios. Versículo 6, Romanos capítulo 5. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Cuando éramos débiles. El apóstol Pablo usa 4 palabras aquí. En estos versículos del 6 al 11. Usted puede ver que Cristo murió por débiles, incapacitados, impíos, pecadores y enemigos de Dios. ¿Puedes ver eso? ¿Puedes ver la inmensidad del amor de Dios? No hay otra cosa que podamos exclamar cuando entendemos eso que decir cuán inmenso es el amor de Dios. Cuán inmenso es. Yo era un impío, un débil, incapacitado para o buscar por Dios. Un impío deleitándose en su propia gloria. Un pecador completamente desviado de los propósitos de Dios. No daba en el blanco con mi vida. Era un enemigo. Odiaba a Dios.
Eso es lo que el texto dice. Pero dice el texto también, no solo nos enseña la inmensidad de la depravidad del hombre, la insuficiencia del hombre, nos enseña la inmensurable gracia sin límites de Dios. A su debido tiempo, Cristo murió por nosotros. Esos débiles, esos impíos, esos pecadores. Decía Charles Hodge, no desciende sobre nosotros como gotas de rocío, sino como un torrente que se extiende por todo el alma, llenándola de la conciencia de su presencia y favor. Tan grande es el amor de Dios. J. Packer mencionaba sobre estos textos, es impresionante. Lo que Pablo está haciendo nos lleva a impresiones profundas y abrumadoras. No son impresiones débiles e improvisadas. Estamos adentrándonos en el carácter poderoso de Dios. Un Dios generoso, un Dios justo, un Dios bueno. Pero un Dios santo. Porque no merecíamos ser rescatados. Mira nuestra condición. Ese eras tú sin Cristo. Y ese eres tú sin Cristo. Un pecador que odia a Dios. Solo necesitas observar la condición de nuestras vidas sin Cristo para exclamar cuán inmenso es el amor de Dios. Cuán grande es su amor. En el momento oportuno, en el momento preciso, esta no es una expresión de tiempo. Esta es una expresión que significa un momento estratégico, un momento oportuno, un momento pensado, un momento planificado. Esto debe animar tu corazón. La muerte de Cristo no fue un accidente, no fue algo al azar. Dios no estaba respondiendo en la cruz. ¿Y ahora qué hago? Bueno, les voy a mostrar mi amor a los pecadores. Si creen y deciden creer en Cristo, desde antes de la fundación del mundo, este día estaba planificado, estaba escrito por la mano de Dios. Cuando tú y yo éramos enemigos de Dios, impíos, débiles, pecadores, enemigos de Dios. Cuando tú le odiabas, cuando corrías lejos de Él, estaba escrito desde antes de que tú nacieras, planificado, amorosamente, detalladamente, que Cristo vendría a morir en nuestro lugar y recibir la ira de Dios en la cruz del Calvario. Piensa por un momento en esto. Todos los agentes involucrados en la crucifixión de Cristo no son eventos al azar. Dios no está reaccionando a la maldad de los líderes religiosos. Dios no está reaccionando a la política romana. Dios lo tenía planificado. Mira con atención, el texto dice, en su debido tiempo, planificado por Dios, Cristo tomó nuestro lugar. ¡Cuánta misericordia! ¿No lo crees? Porque tú ahí sentado y yo aquí de pie, amigo, hermano, merecíamos el infierno. No había nada precioso en ti que Dios dijera, wow, qué impresionante ser humano, voy a salvarlo. No había nada precioso en ti. ¿Sabes qué dice Isaías? Que nuestro mejor acto ante un Dios santo es como estiércol. Ofendíamos a Dios. Lo único que provocábamos a Dios era ira, repulsión. En su misericordia planifica la salvación y redención del hombre por medio del sacrificio perfecto de Jesucristo. Piensa en los detalles nuevamente. Ese momento preciso en la historia. Todos aquellos actos y acciones involucradas en la aprehensión de Jesucristo, en el juicio de Jesucristo, en la crucifixión de Jesucristo, en la traición de Judas. Pablo está diciéndonos que Dios estaba en control desde antes de la fundación del mundo. En cada detalle Dios estaba presente, desde las maquinaciones malvadas de los líderes religiosos, desde el control y las manipulaciones
políticas, desde la traición de Judas, aún el instrumento que usaron para la muerte de Cristo, la cruz, estaba bajo el control de un Dios soberano y amoroso. Cuando tú le odiabas, en su momento preciso, Dios intervino. Podemos exclamar cuán inmenso es el amor de Dios. En nuestra pobredumbre, incapacidad e insuficiencia, Dios derramó su inmesurable amor como una avalancha sobre ti, si has creído y si has nacido de nuevo. Una avalancha. Mira lo que dice el verso 7. Ya mencioné el punto 1. El verso 7 dice así. Lo que Pablo usa aquí es una analogía para ayudarnos a entender el amor de Dios, para que podamos comprender el amor de Dios, para que podamos asimilar el amor de Dios. Nos dijo, Dios les ama profundamente, inmensamente. Cuando estaban muertos en su debido tiempo, Dios mostró su amor y su misericordia y quiere llevarnos más alto para que podamos ver con más claridad. Y usa esta analogía. Y él usa dos figuras, dos hombres, un hombre justo, un hombre bueno. ¿Qué está tratando de hacer el apóstol Pablo? Que nos pongamos en esta situación, que comparemos nuestra condición ante un Dios santo. Y el texto dice, versículo 5, verso 7, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por uno bueno. Él habla sobre dos hombres, uno justo, uno bueno. Lo que Pablo está diciendo aquí es que es probable que este hombre justo, que este hombre bueno viva con rectitud moral, en base a la humanidad. Es un hombre que podemos decir es respetuoso de la ley, es un hombre, un buen ciudadano. Y el primero, él dice, el justo, que cumple con la ley, que es un buen ciudadano, difícilmente, dice, nosotros moriríamos por él. Difícilmente entregaría a mi hijo por el hombre más moral de esta nación, difícilmente. Y lo pone aún más complicado, dice, el otro, el hombre bueno, es un hombre respetable, que evoca admiración nuestra y también aprecio, porque este hombre ahora tiene quizás probabilidades de que alguien muera por él. Nótanse esa comparación, porque ahora viene y dice, pero tú no eras bueno, no eras justo, eras impío, malvado, y Dios murió por ti. Estás viendo lo que nosotros no haríamos por un similar, aunque fuera muy o extremadamente bueno, dudaríamos de hacerlo. Dios no tuvo reparos de enviar a su Hijo por pecadores como nosotros. Pero Dios, qué preciosas son estas palabras. Pero Dios, contienen tanta teología. Pero Dios muestra la profundidad y la calidad de su amor, lo cálido, lo excelente. Es un golpe de amor para rectificar nuestra visión humanista. Es un golpe de amor para que podamos enderezar nuestros caminos. Es un golpe de amor para que nosotros dejemos a un lado la autosuficiencia, la autojusticia, el moralismo. Dice, cuando tú le odiabas, en ese preciso momento planificado desde antes de la fundación del mundo, Cristo murió por los pecadores. Pablo nos está llevando un poco más alto en esta montaña teológica, donde podemos ver la profundidad del amor de Dios. No puedes exclamar ante un Dios santo al ver su gracia y su misericordia. Cuán profundo, Dios, es tu amor. Cuán grande, Dios, es tu amor. El pero, Dios, del versículo versículo 8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hiciste nada para que ganar el favor de Dios.
eras un pecador horrible, impío, malvado. Y dice, pero Dios, cuando tú corrías lejos de Él, pero Dios mostró su profundo amor al enviar a su Hijo a morir en la cruz en nuestro lugar. No por el buen hombre justo, no por el buen hombre, sino por los débiles, malvados, pecadores, impíos que odiaban su nombre. El verso 8, una vez más, es un golpe a la autosuficiencia, a la autojusticia, a la moralidad, a la religiosidad, porque Dios mostró su amor cuando no merecíamos ser amados. Mira, tal vez una ilustración muy fácil para entender. Nosotros mostramos afecto, ¿no? O amamos aquellas cosas que nos atraen. Nos sentimos atraídos por esto o aquello y lo amamos, lo queremos, lo conseguimos. Nos sucede cuando nos enamoramos de nuestra esposa. Nos atrae algo de ella. Y nosotros pensamos que el amor de Dios funciona como el amor nuestro, humano y terrenal. Pensamos, si yo amo a mi esposa, yo me siento atraído por ella, por ciertas cualidades de ella, Dios debe amarme a mí porque se siente atraído por mis cualidades, por mis habilidades, por mi destreza, por mi habilidad, mi conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no había nada hermoso en ti que atrajera a Dios. Fue su misericordia. Dios derramó su amor, no un amor humano. No es ni comparado con el amor que nosotros sentimos por un semejante, un familiar, por nuestros hijos. Es un amor profundo, es un amor superior, es un amor ágape, sacrificial. Está abriendo nuestros ojos para ver la grandeza del amor de Dios. Pablo pudo haber ocupado esta expresión en tiempo pasado. Miremosla nuevamente. Romanos capítulo 5. Versículo 8, pero Dios muestra su amor para con nosotros. Pongan atención a esto, es muy importante. Pablo pudo haber dicho, Dios mostró su amor en la cruz, ¿sí? Y no sería malo, tiempo pasado, pero él está usando tiempo presente. Dios muestra, sigue mostrando su amor, continúa mostrando su amor, enseñándonos de su grandeza. Dios despliega su gran amor en la cruz y esa cruz sigue siendo una realidad vigente para nosotros, puesta ante nuestros ojos. Miramos a aquel que ha sido crucificado en la cruz y nos regocijamos porque aquel crucificado en la cruz pagó el precio, resucitó y está a la diestra del Padre y hoy está intercediendo por nosotros. ¡Cuánta misericordia! Lo que quiero que pienses aquí es cuán grande es el amor de Dios por nosotros. Cuán grande es su amor. ¿Cómo nos muestra su amor? Cristo tomó nuestro lugar. Mira lo que dice el verso 8, parte B, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor. Dios muestra su amor y lo sigue mostrando. Cristo murió por nosotros, tomó nuestro lugar. El precio fue pagado por el perfecto, sin pecado, sin mancha. Cuando Juan el Bautista vio a Jesucristo, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Él ponemos nuestra esperanza. Dice que cuando éramos impíos, pecadores y malvados, Cristo murió por nosotros. Versículo 9. Entonces mucho más, habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Este es el argumento del apóstol Pablo. Él está hablando de la justificación. Hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo. Seremos salvos de la ira de Dios por medio de Jesucristo, por su obra en la cruz. Cuando entendemos esto con claridad en nuestra mente y nuestros corazones, podemos decir cuán maravilloso es el amor de Dios. En estos versos encontramos el punto central
de la explicación del apóstol Pablo. ¿Por qué quiere expandir el amor de Dios? ¿Por qué quiere llevarnos a las realidades de la muerte vicaria, de la muerte en la cruz, de la muerte sustitutiva? ¿Por qué quiere meter este montón de conceptos en estos pequeños versos? Quiere que nuestra mente explote con la grandeza del poder de Dios. Versículo 10, aquí encontramos el punto al cual el argumento del apóstol Pablo se dirige. Pongan atención lo que dice el verso. Verso 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados. Esto debe inundar tu corazón de gratitud. ¿Por qué dudas, creyente, del amor de Dios? Él dice, el apóstol Pablo, piensa por un momento en esto. Esto debe llevarnos al quebranto sobre nuestras rodillas, porque él dice, si cuando eras enemigo, que odiabas profundamente a Dios, Él tomó la iniciativa de buscarte, enviando a su Hijo para darte redención por medio de su sangre preciosa. ¿Por qué dudas de su amor ahora que has sido reconciliado con Él? ¿Sabes por qué dudas de la inmensidad del amor de Dios? Porque no has entendido la depravidad de tu propio corazón. Y no has entendido la inmensidad del amor de Dios en la cruz del Calvario al morir por pecadores como tú y como yo. Por eso dudamos del amor de Dios, desfallecemos ante las pruebas, porque no hemos absorbido estas verdades en lo profundo de nuestro corazón. ¿Cómo es posible, hermano creyente, que luchas con el amor de Dios cuando Él dice, cuando eras enemigo, cuando no tenías probabilidad de salvación, cuando estabas cero probabilidades de tener redención, frito en tus pecados, como dice Efesios, muerto en nuestros delitos y pecados, siguiendo las filosofías de este mundo? Cuando estabas así, Dios mostró su amor. ¿Cuánto más Dios mostrará su amor por sus hijos, que compró con su sangre preciosa? Dios nos amó, Dios nos justificó cuando éramos impíos, débiles, por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando éramos pecadores, intolerables, no éramos objeto de su amor, no éramos objeto de afecto, pero Dios en su misericordia nos muestra amor por medio de Cristo. Aún en esa condición Dios despliega su gloria, despliega su gracia, nos muestra su inmensurable amor. Cuánto más, dice el apóstol Pablo, ahora que tu condición es distinta, ahora que eres hijo de Dios, que has sido comprado con la sangre preciosa, cuánto más. Piensa en esto, que esto debe humillar nuestro corazón, porque la misma aplicación la podemos hacer para nuestra vida práctica. Antes nos deleitábamos en el mundo y en el pecado, porque éramos esclavos, dice la Escritura, del pecado. Pero ahora, dice, por medio de la obra de Cristo Jesús, hemos sido hechos libres. Entonces, ¿por qué seguir deleitándonos en la pobredumbre, en el fango y en el lodo del pecado, cuando ahora Cristo nos ha traído a su reino admirable? ¿No deberíamos más bien evocar con nuestras palabras y acciones gratitud y alabanza por lo que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿No deberíamos entonces vivir para la gloria de su nombre todos los días de nuestra vida? Porque somos conscientes claramente de dónde Dios nos sacó. Éramos enemigos de Dios, levantábamos nuestro puño, blasfemábamos en contra de un Dios santo, y aún así nos muestra su amor en la cruz del Calvario. ¿Por qué ahora no podemos dar nuestra vida en gratitud por lo que Él hizo? No hemos entendido nuestra condición, ni la misericordia, ni el amor de Dios en la cruz del Calvario. Seguimos pensando humanamente. Nos amó, nos salvó tiempo pasado. Nos ama y nos salva tiempo presente. Nos amará y nos salvará tiempo futuro. Eso es la extensión del amor de Dios. Podemos decir entonces con todo nuestro corazón llenos de Él: cuán asombroso es tu amor, Señor. Cuán asombroso. Cuán maravilloso, Señor, es tu amor. Cuán maravilloso. Cuán asombroso es tu amor. El apóstol Pablo nos dice esto de otra manera: que Dios nos amó en el pasado, nos ama en el presente y nos amará en el futuro.
que Dios nos salvó en el pasado, nos salva en el presente, nos salvará en el futuro. El apóstol Pablo le dice así en Romanos 8:30, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Tiempo qué? Pasado. Es un hecho. Es un hecho. Cuando entiendas esto, entonces exclamarás, cuán asombroso es el amor de Dios. ¿Cómo podemos tener esa algarabía en el corazón? ¿Cómo podemos tener esa gratitud en el corazón? El texto nos lo dice. No tenemos que agregar nada más. Está en el texto. Dice, por medio de Él. ¿A quién se refiere? A Cristo, su obra en la cruz del Calvario. Cuán asombroso es el amor de Dios. Amén. Cuán asombroso es su amor. Versículo 9 y 10. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvados de la ira de Dios por medio de Cristo. Versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Jesucristo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Por su vida. Eso es asombroso. El apóstol Pablo está refiriéndose a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, en su vida perfecta. Se está refiriendo a la cruz de Cristo, a la muerte de Cristo, donde Él absorbe la ira que nos correspondía a nosotros, la absorbe en la cruz del Calvario. Un sufrimiento físico incomparable. Descendió la ira sobre nuestro Señor, sobre la cruz. Lo que tú y yo deberíamos haber recibido, Él lo recibió en la cruz del Calvario. Propiciación es la clave o la idea que tiene el apóstol Pablo en estos versos. La palabra propiciación significa satisfacción, apaciguamiento. Jesús satisfizo, absorbió la ira de Dios. Satisfizo la justa demanda del Dios justo. Al convertirse en nuestros sustitutos y recibir la ira de Dios, aplacó la ira del Padre. Y ahora tenemos esperanza viva, dice el apóstol Pablo. ¿Leíste este versículo? Versículo 5, capítulo 5. Esa esperanza es viva debido al amor que Dios derramó sobre nosotros. Pero Pablo quiere llevarnos aún más. Imagínate, hemos subido esta montaña hasta lo más alto. Mira el verso 11. Y no solo esto. Esta es la parte práctica en la vida de un creyente que ha entendido el amor de Dios. Que se regocija en la justificación. Que descansa en los méritos de Jesucristo. Versículo 11. Y no solo esto. Hay más, dice. Hay más por ver. Hay más por conocer, por entender. Y dice esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra, gloriarnos, ya la usó en el capítulo 5. Él dice, gloriémonos en la gloria de Cristo, gloriémonos en las tribulaciones. La palabra es exultar. Esa es una evocación de celebración efusiva. Solo piensa en este momento. Mira, cuánta verdad en estos textos. Y casi ni uno ha dicho amén. ¿Sí? ¿No les parece eso extraño? No, estoy hablando en serio. Porque estos textos deberían causar en nuestros corazones un temblor reverente ante un Dios santo, pero al mismo tiempo una efusión de admiración y asombro que sería casi imposible detenerte y decir amén a eso. Quizás no lo has entendido. De que Dios es un Dios maravilloso. Dice el apóstol Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. Respondemos ante Dios cuando miramos su grandeza, su majestad, su gran amor por nosotros. Respondemos ante Él. No me imagino
a ti sentado viendo un partido de tu equipo favorito así, ¿cómo estarías? Gritando, diciendo, ¡ah, qué salvaje esa jugada! ¿Por qué no puedes hacer lo mismo cuando estás viendo el gran despliegue del amor de Dios? ¿Acaso ese partido X o esa película X despierta más tus pasiones que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? ¿Cuán confundidos estamos? Porque pensamos que un partido de béisbol, de fútbol o de baloncesto merece mis gritos y alabanza, pero Dios no. Somos serios en la iglesia. ¿No has entendido? Que eras un desgraciado pecador, que odiabas a Dios. ¿No has entendido que desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía en el momento preciso enviar a Jesucristo a morir en tu lugar? Y cuando lo entiendes, explotas como un volcán que no se puede contener. Explotas en alabanza, en exaltación y adoración por aquel que hizo lo que ninguno podía hacer. Adoras en tu vida práctica, adoras todos los días, das gracias al Señor, aunque tengas dificultades, dice el apóstol Pablo, usa la misma palabra, exulta, celebra la grandeza de Dios. Porque aquel que cuando éramos enemigos nos salvó, nos sostendrá hasta el final. Se lo digo con mucho amor, iglesia. Despierten. Mira lo que dice Romanos 8, 31 al 35. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará junto con Él todas las demás cosas? Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cuán grande, cuán maravilloso, cuán inmenso es el amor de Dios. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. Nos regocijamos, dice el apóstol Pablo. Exaltamos su nombre. Eso es regocijarse excesivamente. No deberían haber cristianos pasivos ni tímidos en un servicio de adoración. No debería. Eso es intensidad, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es intensidad por lo que Dios ha hecho. Es una emoción profunda, son sentimientos cimentados en el carácter de Dios. Estamos respondiendo ante la verdad de Dios con nuestras emociones dirigidas por la verdad de Dios. Podemos exaltar a Dios por nuestra redención, dice el texto, y con esto termino. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra boca debería estar llena de adoración y exaltación por lo que Cristo ha hecho. Solemos, generalmente, cuando estamos en crisis, no glorificar a Dios. Deificamos el problema, lo convertimos en el centro de nuestra vida. Pasamos pensando todo el día cómo vamos a resolver en esta crisis. Hemos puesto en el centro de nuestra teología la tribulación, los problemas, la escasez y todo lo demás. Hemos convertido el problema en un ídolo, lo estamos adorando porque pasa en nuestra mente, pasa en nuestro corazón. Cuando nos preguntan cómo está, lo primero que sale, tengo una gran dificultad, no sé qué hacer. En lugar de decir gloria a Dios por las oportunidades que Él me da para glorificarlo y exaltarlo a pesar de la tribulación, a pesar de las dificultades, mi boca está llena de gratitud por lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Por medio de quién exaltamos a Dios? Por medio de Cristo. El término reconciliación, que otras versiones dicen nos hizo amigos de Dios, realmente está diciendo hubo un intercambio. La palabra reconciliación literalmente
puede ser traducida como hubo un intercambio. Antes eras un enemigo de Dios, ahora eres su amigo, eres su hijo. Antes eres un impío, ahora te ha declarado justo. Antes andabas bajo la ira de Dios, acumulando, dice Romanos capítulo 1, la ira de Dios. Ahora Romanos también dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Todos tus pecados fueron puestos sobre Cristo. Todos, pasados, presentes y futuros, fueron puestos sobre Cristo. Y toda su justicia perfecta es contada a mi favor. Dicho esto, el apóstol Pablo nos ha llevado a lo más alto de la montaña, donde podemos ver nuestra condición, podemos ver la grandeza de Dios. ¿Y sabes qué pasa cuando estás en un lugar muy elevado? Tienes que estar cuidadoso de cómo caminas. Los vientos son muy fuertes. Lo más probable es que en el lugar más elevado, la tendencia natural del hombre es estar de rodillas. No estar de pies imponentes y orgullosos, pero de rodillas. Me recuerdo una vez subiendo el volcán Maderas, creo yo, en la isla de Ometepe. Tenía miedo, estando a la orilla del cráter. Yo no podía estar de pie, estaba prácticamente acostado a la orilla del cráter. Y pienso, es una altura de 1.200, 1.300 quizás, metros sobre el nivel del mar. Imagínate estar en la imponente grandeza del conocimiento de Dios. Te aplasta, te humilla, te quebranta. Decía John Flavel, los que conocen a Dios no pueden estar orgullosos. Y los que se conocen a sí mismos no pueden estar orgullosos de ellos mismos. Los que conocen a Dios produce quebranto en tu corazón, una necesidad de conocerle. Antes eras su enemigo, antes le odiabas, pero ahora vives en pos de él debido a la gracia inmesurable derramada en la cruz del Calvario. Cuando éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. Amén. Romanos 8, 38 y 39, porque estoy convencido, dice el apóstol Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Pablo nos llevó en esta jornada a lo más inmenso de la teología, conocer quién es Dios. Y nos dice ahora, cuando lo entiendes en la profundidad de tu corazón, no habrá temor, no dudarás del amor. Y cuando vengan esas dudas, porque vendrán, recuerda que Cristo, cuando éramos enemigos, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Ahora, ¿cuánto más no nos dará todas las cosas? Que es porque somos sus hijos comprados con su sangre preciosa. Ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos. Señor, te doy gracias por este tiempo, Señor. Padre, perdónenos, Señor, por ser tan frío, Señor, ante un texto tan hermoso. Temeroso, Señor, de poder comunicar la grandeza de tu amor, porque pensamos quizás que nos van a decir que estamos locos. Preferimos ser cristianos profesionales, recatados, en lugar de simplemente expresar nuestra gratitud por lo que tú has hecho, Señor. Perdónenos, Señor, porque ese no es el Evangelio. Esa no es la voz de los mártires clamando cuando estaban a punto de morir. Prefiero morir porque reconozco a mi Señor como Dios y Salvador. Aquellos hombres que no les importó su vida y pudieron levantar su voz y proclamar como voz en el desierto, como Juan el Bautista. Conocían tu amor, conocían su necesidad, pero estaban seguros en ti, podían exclamar, exultar, celebrar con un corazón lleno de ti, Señor. Ayúdenos, Señor, a ser así, Señor, sensibles a tu voz, sensibles, Señor, a tu carácter,
sensibles, Señor, a poder expresar con gratitud lo grande y maravilloso que tú eres, Señor. Perdónenos, Señor, por la vergüenza falsa, Señor. Por esas emociones, Señor, equivocadas. Porque cuando entendemos, Señor, quién eres tú, no hay manera que el corazón se calle y proclame tus verdades. Tú, Señor, eres inmenso. Tú, Señor, eres glorioso. Tú, Señor, eres asombroso. Tú, Señor, eres maravilloso, profundamente poderoso. Tú, Señor, eres magnánimo, Señor. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, gritábamos. ¿Por qué ahora que estamos vivos no lo hacemos? ¿Por qué nos deleitábamos en la carne, en el mundo, Señor? Eufóricamente, Señor. Y cuando vemos, Señor, la grandeza de tu nombre, preferimos ser callados y recatados. Cuánta mentira en nuestros corazones, Señor. Ayúdenos a ver su gloria, su poder y su majestad. Y al ver la belleza de su nombre, exclamar, cuán profundo es tu amor. Perplejos, asombrados, boquiabiertos ante la belleza del Dios Trino. Gracias, Padre, por tu palabra y tu misericordia para con nosotros. Amén y amén. Dios los bendiga.